Un día en el trabajo me vi atrapado en el ajetreo habitual. Trabajo como asistente de oficina y la oficina estaba a tope, los teléfonos sonaban sin parar, las conversaciones llenaban el aire y los papeles se amontonaban sobre mi escritorio. Llevo más de 5 años en la empresa. Todos los días llego temprano, organizo documentos importantes, respondo innumerables llamadas y ayudo a mi jefe, el señor Gaius, con todo lo que necesita. Siempre soy puntual y dedicado, esperando que mi arduo trabajo eventualmente conduzca a un ascenso bien merecido. Pero en esta empresa, conseguir un ascenso no fue fácil. Aunque siempre trabajaba hasta tarde, ayudaba a los demás y hacía lo mejor que podía, siempre alguien más conseguía el ascenso antes que yo. No entendí por qué. Había estado allí por más tiempo y conocía bien el trabajo, pero sentía como si me estuvieran pasando por alto. Estaba frustrado, pero seguía diciéndome que llegaría mi momento. Y entonces pareció que mi gran oportunidad finalmente estaba aquí. Había un puesto vacante, uno con el que había soñado durante años. Fue un paso adelante respecto a donde estaba y sabía que estaba calificado para ello. Me esforcé, me mantuve dedicado e hice todo bien. Todos en la oficina sabían lo duro que trabajé. Pero había algo que se interponía en mi camino, mi jefe, el señor Gaius. Gaius tenía unos 40 años y siempre vestía elegantemente traje, con una voz suave y un aire de confianza. Era el tipo de persona a la que todo el mundo prestaba atención y él lo sabía. Había algo en el que te hacía sentir como si tuviera poder no solo porque era el jefe, sino porque controlaba la sala de una manera que era difícil de explicar. Al principio, no presté mucha atención a cómo actuaba a mi alrededor. Siempre decía cosas como, Ruth, eres la mejor secretaria que he tenido, o Ruth, no sé qué haría sin ti. Fueron lindos elogios y los aprecié, pero pronto comencé a notar que sus ojos se detenían en mí un poco más que en cualquier otra persona. Encontraría razones para venir a mi escritorio con más frecuencia y preguntarme cosas que él mismo podría hacer fácilmente. Sus toques en mi hombro cuando pasaba se hicieron más frecuentes y me incomodaban, aunque no sabía cómo decir nada. Una tarde, después de un día particularmente estresante en el que todo parecía ir mal, el señor Gaius me llamó a su oficina. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No estaba seguro de si era porque estaba nervioso por algo que había hecho mal o emocionado porque pensé que tal vez, solo tal vez, este era el momento en que me iba a decir que había conseguido el ascenso. Cuando entré a su oficina, él estaba parado junto a la ventana, mirando las concurridas calles de abajo. Se dio vuelta, sonrió y me dijo que me sentara. Ruth comenzó, has estado trabajando muy duro y me he dado cuenta. Ha estado aquí más tiempo que la mayoría del personal y creo que es hora de que hablemos sobre su futuro en la empresa. Mi corazón dio un vuelco. Esto fue todo. El momento que había estado esperando. Pero entonces algo en su tono me hizo dudar. La forma en que me miró no fue solo profesional, era algo más. Intenté ignorar el sentimiento y escuché mientras seguía hablando. Sabes, Ruth, dijo con voz suave, en este negocio, no se trata solo de lo duro que trabajas. Se trata de relaciones, de las personas con las que te conectas. Asentí sin saber a dónde quería llegar con esto. Creo que tienes mucho potencial. Aquí podrías llegar muy lejos, mucho más de lo que piensas, añadió, inclinándose hacia adelante en su escritorio con los ojos fijos en los míos. Pero a veces salir adelante significa comprender cómo funcionan las cosas y saber cuándo ser flexible. Hubo una pausa y sentí que la tensión crecía en la habitación. No sabía qué decir, así que me quedé sentado en silencio, esperando que fuera al grano. Se levantó y caminó alrededor del escritorio, acercándose a donde yo estaba sentada. Podía sentir mi pulso acelerarse a medida que se acercaba. Verás, Ruth, dijo suavemente ahora de pie a mi lado, puedo ayudarte a conseguir ese ascenso, pero necesito saber que estás dispuesta a hacer ciertos sacrificios. Su mano tocó suavemente mi hombro y me quedé paralizada. De repente entendí exactamente lo que estaba diciendo. No se trataba de mi arduo trabajo o mis habilidades. Él quería algo más de mí, algo que yo no estaba dispuesto a dar. Sentí un nudo en la garganta y me sudaron las palmas de las manos. ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para salir adelante?, preguntó, su voz apenas era más que un susurro ahora. Su mano se deslizó lentamente por mi brazo y supe que tenía que tomar una decisión. Mi mente se aceleró pensando en todas las veces que había trabajado hasta tarde,
todo el esfuerzo que había puesto, solo para llegar a esto. ¿Fue este realmente el precio que tuve que pagar por el éxito? Respiré hondo y le pregunté, ¿de qué tipo de sacrificios está hablando, señor? El señor Gaius sonrió y se acercó un poco más. No es mucho, Ruth, dijo con voz suave y tersa. Verás, para mí no eres una secretaria cualquiera. Eres diferente, especial. Siempre te he admirado, no solo tu trabajo sino a ti. Tu belleza, tu cuerpo. Sus ojos se detuvieron en mí de una manera que me puso la piel de gallina. Podríamos explorar algo más personal. Quedamos entre nosotros, continuó, y a cambio obtendrás el ascenso que mereces. Mi corazón latía con fuerza y por un momento sentí que la habitación daba vueltas. No podía creer lo que estaba diciendo. No se trataba de mis habilidades, mi arduo trabajo o cuánto había sacrificado para llegar a donde estaba. Lo único que le importaba al señor Gaius era mi apariencia. Quería algo de mí que no tuviera nada que ver con el trabajo y me ofrecía un ascenso a cambio. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi mente se aceleró pensando en todos los años que había invertido en esta empresa, todas las noches que me había quedado hasta tarde y las horas extra que había trabajado. ¿Era esto a lo que había llegado? ¿Era esta la única manera de tener éxito? Se acercó un poco más y su sonrisa se hizo más amplia. Ruth, susurró, no estás casada. Nadie tiene por qué saberlo. Será simplemente entre nosotros, ¿qué hay de malo en eso? Tragué fuerte y sentí que se me retorcía el estómago. Quería gritar, correr, pero estaba congelada en el lugar. Todo en ese momento me parecía mal, como un mal sueño del que no podía despertar. Había trabajado muy duro para probarme a mí mismo, para demostrar que era digno de más responsabilidad, pero en cambio, me estaban reduciendo a un objeto, algo que él podía usar. Me miré las manos y sentí que temblaban ligeramente. Sabía que tenía que tomar una decisión y no iba a ser fácil. El ascenso era todo lo que había deseado durante años. Pero ahora sabía el costo y no estaba dispuesto a pagarlo. Finalmente me levanté, empujando mi silla hacia atrás mientras lo hacía. Mis piernas se sentían débiles, pero logré estabilizarme. Señor Gaius, comencé, mi voz apenas era más que un susurro, no soy ese tipo de persona. He trabajado duro para este trabajo y me he ganado todo lo que tengo. Si me ofreces un ascenso por algo que no sea mi trabajo, entonces no lo quiero. Se reclinó en su silla y suspiró, no estás lista para el ascenso, Ruth. No estás dispuesto a correr ningún riesgo. No hay nada peligroso en lo que estoy preguntando. Eres joven, no estás casado y si dices que sí, avanzarás muy rápido en tu carrera. Esta es una oportunidad, Ruth, un atajo hacia el éxito. Sus palabras resonaron en mi mente y la presión comenzó a aumentar. Siguió hablando, su voz suave y convincente, diciéndome todas las cosas que quería oír. Piénsalo, Ruth, dijo en voz baja. Una pequeña decisión y tu vida cambiará para siempre. Estarás en una mejor posición, ganarás más y serás respetado por todos. ¿No es para eso por lo que has estado trabajando? Miré al suelo, insegura. Sabía en el fondo que lo que me preguntaba estaba mal, pero sus palabras me hicieron dudar de mí mismo. Quizás así era como funcionaba el mundo. Quizás todos tuvieron que hacer este tipo de sacrificios para salir adelante. Él sonrió al notar mi vacilación. Te mereces esto, Ruth, continuó. Pero a veces tenemos que hacer cosas que no son tan fáciles para conseguir lo que queremos. Créame, nadie lo sabrá jamás. Será nuestro pequeño secreto y serás recompensado por tu valentía. Me mordí el labio sintiéndome atrapada. Cada parte de mí gritaba que corriera, que dijera que no, pero sus palabras fueron como una red que lentamente me atraía. Eres inteligente, eres hermosa y tienes un futuro brillante por delante. Esto es solo un paso, un pequeño favor, y estarás donde siempre quisiste estar. Sentí mi corazón acelerarse, lo hizo parecer tan simple como si no fuera gran cosa después de todo. El miedo que había tenido antes comenzó a desvanecerse, reemplazado por el pensamiento de lo que podría ganar. Una posición más alta, más respeto, más dinero, todo parecía tan cerca, a solo una decisión de distancia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, me rendí. Lo miré, mis manos temblaban ligeramente y dije las palabras que nunca pensé que diría. Está bien, susurré.
Sí. Su sonrisa se hizo más amplia y asintió, satisfecho. Buena elección, Ruth. No te arrepentirás. Al salir de su oficina, se me formó un nudo en el estómago. Le había dicho que sí, pero en el fondo no estaba seguro de haber hecho lo correcto. Todo parecía estar mal, pero ya no podía dar marcha atrás. Me dije a mí mismo que era solo parte de crecer, parte de triunfar en el mundo. Pero incluso mientras intentaba convencerme a mí mismo, el sentimiento de inquietud no desaparecía. Había tomado una decisión y ahora tendría que vivir con ella. Más tarde ese fin de semana, recibí una llamada telefónica suya. Su voz era tranquila, casi demasiado casual. Ruth, dijo, he alquilado una habitación de hotel para nosotros dos. Nos vemos allí mañana por la tarde. Vístase informalmente para que nadie sospeche nada. Mi corazón se hundió mientras sostenía el teléfono en mi oreja. Siempre había sido una mujer conservadora, alguien reservada, valoraba su privacidad y respetaba su cuerpo. Al crecer, me enseñaron a aferrarme a mis valores, a protegerme y a nunca dejar que nadie se aprovechara de mí. Nunca pensé que me encontraría en este tipo de situación. Sin embargo, aquí estaba yo, de pie en medio de mi habitación, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas, sabiendo que estaba a punto de hacer algo que iba en contra de todo en lo que creía. Me senté en mi cama, mirando fijamente la pared, tratando de descubrir cómo había terminado aquí. Toda mi vida había trabajado duro para lograr mis sueños. Pensé que si me mantenía concentrado y trabajaba diligentemente, mis esfuerzos serían recompensados. Pero ahora parecía que todo eso no era suficiente. La única manera de conseguir el ascenso por el que había estado trabajando durante tanto tiempo era renunciar a una parte de mí mismo, algo que siempre había apreciado y protegido. Cuando colgué el teléfono, sentí una oleada de culpa invadirme. Esto no era lo que yo era. No usé mi cuerpo para salir adelante. No cambié mi dignidad por el éxito. Pero ahora parecía que no tenía otra opción. La idea de ir a ese hotel me revolvía el estómago, pero la idea de perder mi oportunidad de ascenso me hacía sentir aún peor. Me paré frente al espejo mirando mi reflejo, preguntándome si estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Estaba a punto de exponerme de maneras que nunca había imaginado, todo con el fin de ascender en la escala corporativa. Siempre me había sentido orgullosa de guardar mi cuerpo para mí, de no dejar que nadie me presionara para hacer algo con lo que no me sentía cómoda. Pero ahora estaba a punto de cruzar una línea que había jurado que nunca cruzaría. El peso de la decisión presionó fuertemente mi pecho y pude sentir que mis ojos se llenaban de lágrimas. En el fondo sabía que no estaba preparada para esto, pero sentía que no tenía salida. Era hacer lo que me pedía o ver cómo mis sueños se desvanecían. Mientras me preparaba para encontrarme con él en el hotel, mi corazón se sintió apesadumbrado. No podía evitar la sensación de que estaba perdiendo una parte de mí mismo, algo que ningún ascenso o éxito profesional podría reemplazar jamás. Cuando lo encontré en el hotel, me recibió con un fuerte abrazo. Podía sentir los latidos de su corazón y eso me hacía sentir nerviosa e insegura. Me alegro de que hayas venido, Ruth, dijo con una cálida sonrisa. Gracias, respondí suavemente, mi voz apenas era más que un susurro. Me condujo a la acogedora habitación que había reservado. Estaba muy bien decorado con luces tenues y sillas cómodas. Por favor, tome asiento, dijo señalando una silla junto a la ventana. Me senté y él se sentó frente a mí. Por un momento ambos miramos por la ventana hacia la concurrida calle de abajo. Pasaban coches y la gente caminaba y seguía con su día a día. Se sentía extraño estar aquí lejos de la oficina, en un entorno tan diferente. Rompió el silencio. Te ves muy bien hoy, dijo suavemente. Gracias, dije de nuevo tratando de sonreír. Por dentro sentí una mezcla de emociones, nerviosismo, confusión y un poco de miedo. Me ofreció un vaso de jugo. Relajémonos y conozcámonos mejor, sugirió. Tomé el vaso y asentí. Está bien, dije en voz baja. Mientras hablábamos, comencé a sentirme un poco más cómodo. La conversación fluyó con facilidad y me encontré riéndome de algunos de sus chistes. Casi parecía como si fuéramos dos amigos charlando, pero luego me miró con expresión seria. Ruth, dijo suavemente, siempre te he admirado. Eres inteligente, trabajadora y muy hermosa.
Sentí mis mejillas calentarse. Gracias, respondí mirándome las manos. Se acercó y tomó suavemente mi mano. Creo que podríamos estar muy bien juntos, continuó. Puedo ayudarte a alcanzar tus objetivos y podemos disfrutar de la compañía del otro. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sabía lo que estaba insinuando y eso me hizo sentir incómodo nuevamente. Yo no estoy seguro, tartamudeé. Todo esto es tan repentino. Me dio un suave apretón en la mano. No hay necesidad de tener miedo, dijo. Podemos tomar las cosas con calma. Solo quiero hacerte feliz. Respiré profundamente tratando de ordenar mis pensamientos. Una parte de mí quería creerle, pensar que esto podría ser algo bueno. Pero otra parte de mí sentía que eso no estaba bien. Señor Gaius, comencé vacilante, aprecio su amabilidad, pero no estoy seguro de si esto es lo correcto para mí. Parecía un poco sorprendido. ¿Por qué no?, preguntó. Tú no estás casado y yo tampoco. Podemos ayudarnos mutuamente. Se acercó lentamente con sus ojos fijos en los míos, y suavemente presionó sus labios contra los míos en un beso grande y profundo. Su toque fue suave pero firme cuando sus manos comenzaron a explorar, moviéndose lentamente por mi cuerpo. Podía sentir mi corazón acelerarse con cada momento. Mientras me desnudaba, sus manos eran cuidadosas, casi como si no quisiera apresurarse, haciendo que cada momento pareciera más largo. Me tocó el pecho con las manos y en un momento mi cuerpo se excitó. Luego tomó mi mano, llevándome suavemente hacia la cama, donde la noche apenas comenzaba. Me recostó suavemente en la cama, sus ojos nunca dejaron los míos. Lentamente separó mis piernas con cuidado, asegurándose de que estuviera cómoda. Mientras se desvestía, pude sentir mi cuerpo tenso con anticipación, listo para lo que estuviera a punto de suceder. Mi corazón latía aceleradamente y sabía que ya no había vuelta atrás. Cuando terminamos en el hotel, me sentí extraño. Él sonrió y prometió que todo saldría según lo planeado. Fiel a su palabra, a los pocos días recibí la llamada. Mi ascenso llegó más rápido de lo que jamás creí posible. Todos en el trabajo me felicitaron y sentí que finalmente lo había logrado. Mi puesto cambió, mi salario aumentó y ahora me veían como alguien importante en la empresa. Pero en el fondo no sentí la alegría que esperaba. Pensé en lo que tenía que hacer para llegar aquí. Había trabajado muy duro durante años, pero fue la única elección que hice en ese hotel la que abrió esta puerta. Sentí que había perdido una parte de mí mismo y por mucho éxito que obtuviera, ese sentimiento permaneció conmigo. Empecé a preguntarme si realmente valía la pena el ascenso. Sí, tuve el título y el reconocimiento, pero ¿a qué costo? Había sacrificado mis valores y ese pensamiento me perseguía todos los días. No podía mirarme en el espejo sin sentir un profundo arrepentimiento. Con el tiempo supe que tenía que hacer las cosas bien, no solo para mi carrera, sino también para mi propia tranquilidad. Fue una lección difícil de aprender, pero ahora entendí que el verdadero éxito no proviene de atajos. Proviene de permanecer fiel a quien eres, sin importar cuán tentadora pueda ser la oferta. Y entonces me hice una promesa: nunca más dejaría que nadie se aprovechara de mi ambición. A partir de ese momento me levantaría por el camino correcto con mi integridad intacta. Porque al final del día, no vale la pena perder ningún ascenso.